El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del doctor Jorge Peña Herrera Navas, conspicuo y portentoso analista político y jurídico de la provincia de Cotopaxi. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a las amigas y amigos televidentes. Un placer estar aquí para compartir un diálogo ameno con todos ustedes. ¿Qué mención te merece de que la presunción de inocencia y sobre todo la independencia judicial están de vacaciones en el Ecuador, aunque ambas son garantías básicas reconocidas en la Carta Magna? El discurso de varios voceros del gobierno parece apartarse de ellas. Algunos han atribuido delitos que aún son materia de investigación y otros incluso han lanzado advertencias contra los jueces que deberán resolver esos casos. Bueno, el tema de la independencia de la función judicial todavía es un mito, ¿no? Desde hace muchos años, quienes profesamos la ley, la carrera de las leyes, el derecho, la jurisprudencia, hemos venido revisando efectivamente durante la historia de la República del Ecuador hasta hoy en día que una de las aspiraciones de este país, de las tantas aspiraciones, que ojalá algún día la función judicial, la función jurisdiccional o el poder judicial, como se llamaba antes, tenga la independencia absoluta para fin de que tome sus decisiones sin la influencia de ninguna otra función del Estado. Sin embargo, tiene que ser complementario, es decir, también la función judicial tiene que pulirse y tiene que transparentar a todos sus miembros a fin de que obviamente caminen de la mano la independencia y camine también de la mano el actuar con ética, con pulcritud, administrando justicia para quienes concursaron y tuvieron ese encargo del pueblo de hacerlo, realmente cumplirlas sin ningún tipo de mancha, es decir, tienen que ser personas totalmente acrisoladas. Entonces, por un lado, está que el resto de funciones no intervengan en la función judicial y en todas las instituciones como las que tú te acabas de referir como un ejemplo, y adicionalmente también quienes forman parte de la función judicial sean totalmente probos. ¿Son probos? Muchos de ellos, muchísimos de ellos. Quienes no lo son, salta a la vista, nos conocemos en el día a día a veces y vemos las actitudes, las actuaciones y ya en los temas públicos que trascienden a través de los medios de comunicación, vemos cómo personas se involucran o personajes involucrados en actos de aparente corrupción, en actos de aparente parte de las mafias organizadas de este país, es decir, así como se ven los militares, en la policía, en la política, ¿no? En la asamblea, en la función ejecutiva. Asimismo, en estas otras funciones del Estado se ve cómo estas mafias organizadas llegan justamente para tratar de
quedar en la impunidad o lograr algunas ventajas respecto de el resto del común de seres humanos que a ellos se les aplica sin miramiento, como debería ser, la ley y la norma. Sigamos con este mismo tema. El ministro del Interior, John Reinberg, por ejemplo, ha expresado que nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos, aunque es a la Fiscalía la que debe probar los presuntos delitos. Además, ha señalado que si los jueces no se enderezan, irán presos. Esto es violatorio, sobre todo, a la independencia judicial. No se pueden revelar nombres ni apellidos de los servidores judiciales por sus decisiones. Esto también lacera la independencia judicial con el único fin del escarnio público. Así es, no le compete la función ejecutiva ni a sus voceros ni a sus ministros el incursionar en la justicia o hacer una especie de premoniciones o adivinanzas hacia el futuro si una persona es inocente o es culpable. Entiendo que la actividad que realiza la función ejecutiva a través, especialmente de las fuerzas del orden, ¿no? Y actuando en épocas también de estados de excepción con las Fuerzas Armadas, cumpliendo papeles internos más allá de lo que la Constitución les dispone, ahí es correcto, ahí interviene. Si bueno, hemos colaborado con la función judicial y hemos capturado o hemos realizado tales operativos, pero hasta ahí debe llegar. Entiendo que el discurso del señor ministro es definitivamente político, pues entonces dice... Discurso desatinado por parte del ministro del Interior. Yo creo que no es desatinado para el propósito que ellos quieren. Ellos dicen, yo salgo a la palestra y dice, estamos haciendo lo que hemos prometido y para que les genere al régimen réditos. Ese es el juegos tema. Pirotécnicos. Exactamente. Entonces, protagonizados por parte de este régimen. Y se echa la pelota completamente a la Fiscalía y a la función judicial, que son los que, por disposición constitucional y legal, son los que les corresponde armar el caso y determinar con un debido proceso si una persona es o no es culpable, rompiendo la presunción de inocencia que tenemos todas las personas. Entonces, si una persona se adelanta y dice, bueno, ¿sabe qué? Les digo a los jueces que cuidado, le suelten a este, porque este sí ya es una persona que tiene que estar tras las rejas, no pasa de ser un discurso político, no pasa de ser una demostración de influencia o de tratar de influenciar, pero para quienes les correspondería, no debería interesarles más. Es como cuando las personas se van y están gritando fuera de los recintos judiciales en pro de una causa, de otra, pidiendo justicia con todo el derecho que se tiene, pero los jueces no deberían sacar la cabeza por la ventana a escuchar qué es lo que dicen y sobre eso resolver. No, ellos tienen que actuar conforme la Constitución y la ley y su conciencia les manda. La Fiscalía responde al gobierno nacional, sobre todo, con este fiscal subrogante Carlos Alarcón. Es parte de lo que hemos venido indicando. No existe una independencia de funciones en el país. Lamentablemente, y el principal, el Consejo de Participación Ciudadana, es un ente eminentemente político, lleno de personas que es el que elige a los otros funcionarios, y si un político elige a los otros funcionarios, si de ese árbol está saliendo la madera, la respuesta está en esto. ¿Qué mención te merece? Que hay una ligereza en cuanto a las expresiones vertidas por parte del oficialismo. Todo esto revela, desenmascara, vislumbra, sobre todo, de que está utilizando este régimen la información privilegiada.
sobre procesos judiciales que deberían desarrollarse con absoluta independencia. Se está vulnerando, transgrediendo, violentando, conculcando el debido proceso, como también la presunción de inocencia y sobre todo el derecho a ser juzgado por una autoridad independiente. A ver, yo quiero entender, Juan Pablo, de alguna manera lo que pasa también, ¿no? He escuchado, y no al ministro, le he escuchado a los diferentes jefes de los destacamentos y de los distritos policiales que anuncian que se realizó en tal operativo, cayeron tal o cuales personas que están siendo o están en este catálogo de los más buscados Así es. y personas. Entonces, y sin embargo luego anuncian con ira, y yo noto en esas expresiones, no del ministro, de estos importantes y valiosos funcionarios policiales, su indignación, porque en 48 horas de estas personas que les costó detenerles están transitando libremente por la calle. Y entonces dicen, bueno, ¿cómo es posible que nosotros nos arriesgamos nuestra vida y hacemos todo el esfuerzo con las limitaciones económicas, logísticas que tenemos? Les capturamos y en 48 horas están afuera. Entonces les regresan a ver a los fiscales, les regresan a ver a los jueces y juezas. Y dice, ahí está la calentura. Pues cuando les dices a los jueces y juezas y les dices a los fiscales, dice, sí, pues le capturaron, pero sin evidencias. No puedo de la noche a la mañana generar un caso, y la Constitución tal cual garantista me dispone, dice el juez, de que a falta de que el fiscal acuse o que el fiscal diga, yo solamente abro una investigación previa sin medidas cautelares o solamente presentaciones periódicas, yo lo que tengo que hacer es captar. Entonces, hay casos y hay casos, pero la tribuna es presentarse ante la televisión y decir, en el caso del señor ministro, mire, esto es lo que estamos haciendo, está bien, está informando, pero de pasito advierte hacia los jueces que cuidado. Para mí es parte de un discurso muy bien ensayado para que le genere al gobierno, a la presidencia, réditos políticos. A puertas de elecciones, con más razón. Así es. La justicia en el Ecuador se aplica sobre todo según el peso político de cada implicado. Las causas dirigidas contra figuras de la oposición avanzan con celeridad punitiva y con la supervisión directa desde el Consejo Nacional de la Judicatura, mientras que otros expedientes sufren diferimientos en el Ecuador. Campea, reina, pulula la impunidad en nuestra nación. Adicionalmente te digo, Jorge, ¿coincides conmigo o no? En gran parte de lo que indica, sí, y es que es muy obvio, ¿no? Miramos cómo temas, para ponerle el ejemplo del señor alcalde de Guayaquil, ¿no? Que ya le condenaron a 3 años de prisión por el tema de haberse quitado el grillete, es decir, por haber desobedecido órdenes legítimas de autoridad competente. Se armó un caso así, al paso, tema con una sentencia. Y existen otros tantos y miles de casos de muertes, homicidios, temas de peculado y temas que están durmiendo el sueño de los justos y que no se mueven ni poniéndoles realmente ruedas o aceite, en el buen sentido de la palabra, no coimando, sino yendo a hacer la gestión para que se muevan, porque se indica que hay un solo organismo que no se alcanza, que están por una sobrepoblación o sobrecarga de trabajo, etcétera, etcétera, que no hay jueces. ¿Qué está pasando? Pues para estos casos sí hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lectura simple, no? Alguien está interesado en que esto salga rápido. Ensañamiento, perdón por la interrupción. ¿Hay o no? Yo me parece que la política, cuando se mezcla con la justicia, se forma esta especie de champús con
con un fin totalmente deslable. ¿Por qué? Porque se pierde la objetividad del caso. Si bien la función ejecutiva dice yo lucho para, dentro de los proyectos y lo que la gente me pide es tener más seguridad, que el país regrese, si no a una paz absoluta, por lo menos a niveles tolerables. Pero estoy viendo que otras funciones del Estado no colaboran con esto, se queda en el discurso. Lamentablemente no puede coger y tradicionalmente utilizar, o no debería, no es que no puede, sí lo pueden, no deberían utilizar la influencia política para perseguir a sus opositores. No hablo del régimen actual, hablo de toda la historia republicana. Así es. Esa es la historia de nuestro país. A los opositores o te los matas o los coges presos o los mandaban fuera del país, expatriados. Pues no, esa es la historia del Ecuador. ¿Y quién los expatriaba? La función ejecutiva. No. Bueno, las dictaduras, cuando se dictaduras, los gobiernos democráticos tomados del resto de los poderes, especialmente la justicia. El derecho penal, lamentablemente, cuando se mezcla con la justicia, ha sido una herramienta para justamente liberarte de tus oponentes políticos. Muchos, y yo he visto, es cuestión de ver, ¿no? Vemos quiénes han estado presos de las figuras ecuatorianas, hasta me acuerdo Julio César Trujillo, ¿no? Rodrigo Borja, tarde o temprano, en sus momentos de oposición al velasquismo y esas épocas, presos, ¿no? Aunque con 48 horas, 3 días o una semana, es decir, ahí está utilizándose, ¿no? Este mecanismo judicial, este mecanismo policial represivo en contra de las personas. Y eso hace que la justicia, obviamente, pierda su independencia desde hace mucho tiempo. Recordemos, Juan Pablo, y coincidirás conmigo, el emblema de la justicia, la dama tapada, es decir, con una espada y una balanza, es muchas veces pintada por los caricaturistas que responden a tu misma pregunta como una dama ya con el vestido violado, es decir, ha sido ultrajada. No, le dibujan justamente a esta justicia que incluso mira hacia dónde tiene que hacer porque le obligan. Entonces, eso es la realidad, una caricatura, te dice cientos de palabras con un dibujo, y eso hace que la justicia en nuestro país, desde hace mucho tiempo, creo que hasta la actualidad, no todos los casos, ¿no? En casos especialmente emblemáticos, en casos de interés del gobierno de turno, estén a merced de la política. Ahora todo es más evidente. Durante el trayecto de este gobierno que preside Daniel Noboa Sin, prácticamente. Bueno, yo no creo políticos que han sido perseguidos a mansalva. Bueno, sobre todo. Yo no soy tan viejo para irme muy atrás, pero yo tengo un poco de idea, o he vivido lo que ha sido la época del León Febres corderismo, cuando los derechos humanos, por ejemplo, no eran del todo invulnerables, ¿no? Entonces, claro, o sea, es un régimen fuerte, ¿no? Al otro lado Borja, ¿no? Un régimen más tolerante. En la época del correísmo, porque en el correísmo también yo leía en algunas sabatinas al expresidente donde decía, mire, yo pienso que tal persona debería estar preso. 3 días después está preso. Pero yo pienso que el señor que está preso, cierto, no está bien que esté preso. 3 días después el hombre está libre. Entonces, ha habido en lo absoluto, y yo creo que no es por decir allá hubo 4 y aquí hubo 100. Pero hubo participación política durante el correísmo. Ahí estuvo Yalf, ¿no es cierto? De presidente del Consejo de la Judicatura. Y antes de él estuvo el otro del Consejo de Transición igualmente, cuando se hicieron todas las reformas y todas las reconstrucciones de las casas judiciales y de los edificios, cuando se llamó a concurso público, me parece que en el año 2012, 2013. Así es. Pero me refiero a la participación
política que se dio durante el correísmo. Incluso esto ha sido reconocido a través de las expresiones vertidas por parte del ex presidente constitucional Osvaldo Hurtado Larrea. Sí, bueno, Osvaldo Hurtado ha tenido una posición. Y es anticorreísta, ¿no? Sí. Sin embargo, yo entiendo de que se garantizó la participación política durante el correísmo. Yo creo que lo que Osvaldo Hurtado no lo hace directamente a Novoa, al menos lo que yo le entiendo es la oposición de él es a una especie de dictaduras, ¿no?, que se van generando sobre pretexto de democracia. Entonces dice, bueno, el uno con un estilo, este otro nuevo con otro estilo, pero al fin y al cabo hacen de una manera concentrada el poder en ellos. El uno acá, el otro acá. Entonces, no se detiene Osvaldo Hurtado a decir, no, el de acá sí fue y el de acá no es, porque este de acá es opositor del que sí fue. No, este fue y este también fue. Eso es lo que a mí es la lectura que yo tengo de Osvaldo Hurtado, una actitud bastante valiente que le dice a la gente, miren, yo puedo ser, puede ser un gobierno democrático, puede tener el señor presidente un alto nivel de popularidad, sin embargo, para mi percepción, lo que está pasando en el país, y uno de los temas puede ser esto, es una dictadura, es decir, la función ejecutiva es la que dispone al resto de funciones de Estado cómo proceder, entre ellas al Consejo de la Judicatura, para que el Consejo de la Judicatura influencie en los administradores de justicia en los casos de interés del gobierno. Pero debemos condenar, fustigar la proscripción política en contra de ciertas organizaciones partidistas en el país. Eso no es loable, no es encomiable. Para nada, Jorge. ¿Coincides conmigo? Coincido. Yo no soy correísta. Perfecto. No, realmente tengo muchos reparos a ese gobierno. Pero definitivamente los votos, las elecciones se ganan en las urnas y no a través de movimientos como le anulo para que no participe el candidato. Yo he tenido aquí, y hemos tenido en lo local, muchas veces temas de esta naturaleza donde el Tribunal Electoral afín a una de las dos listas en algunos gremios que voy a evitarme pronunciar, le eliminan al otro candidato a la otra lista para que no participe solito y últimamente han ganado los nulos, ¿cierto? Han ganado los votos nulos y se han tenido que realizar nuevas elecciones. Entonces, el tema es este tipo de asuntos que a todas luces la gente nos damos cuenta que se eliminan con dedicatoria, es decir, para que no participe el fulano, es decir, y para asegurar mi triunfo, y para volarles a los brazos. Más allá de que les tengamos o no les tengamos un afecto o una coincidencia política con estas personas, no es la manera ni es la forma. Yo creo que como muchos estamos en contra de ese tipo de prácticas. Vamos con el caso del grillete. 3 años de cárcel por un aparato que dijeron los propios técnicos del SNAI. Bajo juramento, que estaba roto. Perdía señal en la casa y tenía el tornillo reemplazado por cinta adhesiva negra. Nadie lo vio quitárselo, nadie. Y aún así condena. El propio abogado de Aquiles Álvarez lo dijo con todas sus letras. Necesitaban una sentencia. Bueno, la norma es la que establece los tiempos, ¿no? La cantidad de años. De lo que conozco, porque no conozco a fondo las pruebas que se han aportado acá, el día en que hicieron el allanamiento al señor alcalde, se toparon con que no estuvo puesto el grillete, y acuérdate que el abogado
salió a la prensa a decir de que sí había sacado para recargarle como que fuera un celular. Esa fue la... ¿Quién dijo eso? El abogado de Aquiles Álvarez. Se me va el nombre del... Ramiro García Falconi. Gracias, sí, Ramiro García Falconi salió en un desventurada participación a la prensa en una entrevista, le preguntaron y dijo, sí, no estuvo puesto el grillete porque él se sacó para poderle recargar y que esté conectado a la pared porque ha sido también como un celular, se recargó, cuando me parece que no era la forma como debe recargarse, no estoy muy Pero exacto. cuánta celeridad, ¿no? Ya me había referido antes, justamente eso es lo que Qué no rapidez, me sorprende, qué ¿no? fluidez Eso. por parte de esta administración de justicia, Así es, maniatada, así es. Entonces, manejada por parte del gobierno nacional. más allá de que sea o no responsable, más allá de que se pueda determinar efectivamente que se lo quitó y que cometió el delito de inobservar decisiones legítimas de autoridad competente, el tema definitivamente se lo manejó y se lo maneja desde un punto de vista político y eso hace que para la vista de la gente, más allá de, como le digo, del resultado y que si eso no culpable, sí deja mucho que desear cómo se mueve en ciertos casos la justicia en este país o cómo se congela en muchísimos casos. Vamos con el caso triple A, la persona que denunció al burgo maestre Aquiles Álvarez Enríquez, Nicole Bermúdez, y que se supone es quien más conoce los detalles del supuesto contrabando de combustible. No aparece, es decir, no se presenta al juicio respectivo por el caso llamado triple A para rendir su testimonio. En otras palabras, no está para decir por qué y de qué acusó al alcalde guayaquileño. Llama la atención que la fiscalía ni siquiera pidió su comparecencia. ¿Qué te parece? Así también pude escuchar en las noticias nacionales de que la defensa del señor alcalde, porque no ha dejado de ser todavía alcalde, no lo han destituido, la defensa del señor alcalde que está privado de su libertad, ha solicitado varias veces justamente y solicitando que es un testimonio importantísimo para para tratar de probar su teoría fáctica, sus aseveraciones, pero no asoma, no aparece. ¿Cómo puede ser posible esto procesalmente? Claro, y la fiscalía ni el juez que conoce la causa, más vale avanzan y no le compelen a que se cumpla esto. Entonces, sí, y ahí es donde con sobrada razón el señor defensor García del procesado protesta y dice, esto no puede ser, debe cumplirse, nosotros tenemos todo el derecho, y es así, la Constitución nos da el derecho de defendernos, nos da el derecho de contar con los medios de prueba necesarios para poder justificar. Esos medios serán evaluados, producidos de una manera correcta, bajo un principio igualmente de contradicción, de publicidad, dentro de un proceso judicial, incorporados, pero luego tendrán que ser determinantes, decir, bueno, esto aporta o no aporta, o lo que se aquí diga no cambia el rumbo de las cosas, pero no permitir o no es que no permitir de alguna manera una pasividad para que esto se cumpla, realmente deja en desmedro o en la indefensión a cualquier persona que solicite una prueba que considera fundamental para sí y que simplemente no le den la mayor importancia o trascendencia o que se busque cumplir. Esta persona tendrá que asomar, ¿no? Y tendrá que aparecer y tendrá que rendir su declaración. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que buscamos es que se esclarezca la verdad, porque esta palabra de esclarecer la verdad
lamentablemente depende de quién la diga, ¿no? Para unos la verdad es de otra manera. Si le pongo al enemigo político, dice, no, es que la verdad es de otra manera. Para eso está un juez. El juez está para, con las pruebas que se actúen, decir quién tiene o no tiene la verdad. Sigamos con el capítulo AAA. Y Nicole Bermúdez, mucho después de presentar su denuncia, publicó una versión en la que dice algo grave para la Fiscalía y el gobierno, que todo lo que puso en contra de Álvarez fue por indicaciones de José Manuel de Oliveira, ex funcionario del Ministerio de Energía, involucrado en el caso Progen. Oliveira recibió instrucciones con todos los detalles de la denuncia de José Julio Neira, hoy secretario de la Administración Pública. Ese es el argumento de la defensa del señor Álvarez. Justamente indican de que existen contradicciones y testimonios posteriores a la presentación de la denuncia y que tiene que venir y explicar por qué presentó la denuncia, quién le indicó que presente la denuncia, es decir, si solo sirvió de una manera servil, valga la redundancia, a alguien que se le obligó o si lo hizo de una manera voluntaria. Son cosas que quedan en la palestra para que se pueda, como le digo, dar paso a un medio probatorio de la defensa. No se le puede angustiar. Si sobre eso, si sobre lo que diga, y existen otros elementos que le permitan a la justicia convencerse de otra cosa, es diferente, ¿no? Pero no se puede privar a nadie del derecho a defenderse. El caso Danubio registra 4 años y 20 días de estancamiento, acumulando una decena de convocatorias fallidas. En este bullado proceso está involucrado el asambleísta oficialista Sergio Peña y su asistente Marcos Leiva. Los dos están siendo acusados de integrar una red de venta de cargos en el SENAE, sobre todo en el 2022. ¿Qué te parece? Casos que caminan a paso de tortuga, donde no existe un interés del gobierno en que se muevan, casos que deberían revisarse. Y es más, yo siendo el presidente de la República, me interesaría para dar ejemplos a toda la nación de que los malos funcionarios de mi régimen, así sean adeptos políticos, si yo veo que por el contrario me están causando un perjuicio a mi partido, a mi imagen, al gobierno, con sus actuaciones, por el contrario buscaría que se investigue de una manera correcta y con la misma, por lo menos con una similar velocidad que el otro caso, pues no, analicen, determinen y resuelvan. Como no digo yo que resuelvan, que declaren culpable, porque eso no podemos decir ni el presidente de la República ni nosotros. Lo que tiene que hacer, no podemos hacer un linchamiento mediático, como dicen ahora, ¿no? Lo que tiene que hacerse es simplemente, entiendo que una de las funciones de la sociedad y de los medios de comunicación es justamente la autonomía y esa garantía de que, y la denuncia pública cuando se mire o se sospeche de que hay temas maniatados o temas que no correspondan a lo ético o a la moral. Es obligación de todos denunciar y es un proceso investigativo, muchos procesos investigativos que han terminado en procesos judiciales, se han iniciado por investigaciones periodísticas, ¿no? Justamente, y el periodista lo que hace es pone en la denuncia pública y queda eso en una investigación, pero los que tienen la facultad de hacerlo son los que ya administrando por justicia y quienes intervienen en los diferentes estamentos
son los llamados justamente a que se aclaren las cosas, que la gente, el resto del común popular, el pueblo ecuatoriano, el pueblo llano, lo que está esperando es a ver qué pasa. Entonces, cuando ve que la justicia es como parecía palos de poncho, no hablo ya de Pachacuti para nada, pero cierto es porque esto es un aforismo antiguo, refiriéndose que la justicia es para el que no tiene dinero y que poderoso caballero don dinero y el poder realmente es quien puede haber matado, y hemos tenido muchos casos de que hemos conocido de personas que he conocido de un político muy conocido fue esto, que atropelló y mató en estado de embriaguez a una persona y salió libre y no salió condenado. ¿Quién fue? La historia lo conoce, ¿no es cierto? Le tomó, usted sabe. Luego en los espacios comerciales ampliamos la noticia. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias, Juan Pablo, siempre es un gusto venir, conversar en temas que a todo el mundo nos atañen, ¿no? Lo que escuchamos en el taxi, lo que escuchamos a veces en la calle, lo que conversamos entre amigos. A veces uno debe tener la valentía de estar, que le escuche mucha persona y decir lo que uno piensa, sin ofender a nadie, sin ponerle nombres ni apellidos al asunto, pero todo el mundo y todos los ecuatorianos sabemos de qué pata cojeamos, de quiénes somos, quiénes son las personas que se están postulando cuando llegan a los cargos, quiénes son los que ingresan, a veces familiares, amigos, entran los más capaces. Todo eso lo vivimos y es el día a día, y es por eso es que a veces dar una opinión es una oportunidad para poder sacarse uno lo que realmente a veces uno piensa y poder estar con la paciencia de todos ustedes escuchando. Muchas gracias. A ti. Gracias. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre.